Bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy es hablar sobre mitos, pero no mitos en un sentido general, sino en particular sobre mitos económicos. Pero comencemos brindando alguna definición sobre qué entendemos por mitos. Bueno, podemos decir que un mito es un relato o una leyenda que narra algún tipo de acontecimiento sobre una historia, y sus personajes suelen ser generalmente seres sobrenaturales, como dioses, semidioses, héroes. Son muchos los mitos que perduran aún en la actualidad. Un ejemplo de ello es el de Rómulo y Remo, que nos han contado nuestros abuelos o mayores sobre cómo se fundó Roma, ¿sí? Y cuando estos relatos son contados de generación en generación, ya uno lo naturaliza, lo incorpora como un hecho real. Por eso no está de más recordar que un mito también de alguna manera contribuye a la generación de un sentido común. Bien, la idea entonces es presentarles este mito económico que también nos han narrado desde temprana edad y a ver qué relación tiene con esta definición, ¿sí? ¿Qué relación le podemos encontrar a esto? Bueno, el mito que vamos a analizar en el día de hoy es sobre el modelo agroexportador argentino, ¿sí? Con seguridad lo escuchaste hablar por parte de tus padres o de tus abuelos o de algún comunicador social, algún periodista, o de maestros en la escuela primaria, o de otras voces que viajan desde el pasado. Decir que la Argentina fue un país potencia, que fue una de las economías más importantes del mundo, y que de alguna manera tenemos que volver a ese modelo agroexportador, a ese perfil económico. Bien, lo que podremos preguntarnos es cómo comienza esta historia. Este señor que ves acá, que se llama James Watt, en el año 1765 inventó lo que se conoció como la máquina de vapor. ¿Te suena? Bueno, acá te la presento, un prototipo de la máquina de vapor. Lo que sí va a suceder con esta máquina es que fue la verdadera fuerza motriz de lo que se conoció como la revolución industrial. Y la creación de esta máquina a vapor impactó en tres grandes rubros. El primero de ellos es la navegación marítima. Uno está tentado a recordar aquellas cosas que nos contaban en la escuela primaria sobre los fenicios, ¿recuerdan? Que eran grandes navegantes, grandes comerciantes, que vendían sus productos a distintas culturas o poblaciones distante a su lugar de origen. Bueno, el impacto que trajo la incorporación de la máquina de vapor a las grandes embarcaciones fue permitir llegar mucho más lejos de lo que se tenía acostumbrado hasta ese momento y transportando una mayor cantidad de carga también de lo habitual. También revolucionó las técnicas de producción industrial. Y acá también uno está tentado a hablar sobre el pensamiento que tuvo Marx o Engels sobre esta relación que nacía entre las máquinas y el hombre. Pero lo vamos a dejar también de lado porque nada tiene que ver con lo que queremos analizar. Y por último, el tercer gran rubro fue el ferrocarril, que también como medio de comunicación posibilitó que las personas y las cosas, y las cargas, y la producción se trasladara a mayor distancia de lo original.
Como consecuencia de la incorporación de la máquina de vapor a esta nueva vida, a esta nueva modalidad, trajo como consecuencia el nacimiento de una clase social nueva, la clase obrera industrial inglesa. Les presento acá un ejemplo de la incorporación de la máquina de vapor a la industria textil, en este caso. En este caso vemos una máquina hiladora para fabricar hilos de lana o de algodón de forma mecanizada. Nos preguntamos, dentro de un montón de cosas, más allá de entender que la máquina de vapor, en síntesis, introdujo un cambio drástico en las condiciones de producción, distribución y consumo de bienes, nos preguntamos ¿qué necesitaba esa clase obrera naciente para su subsistencia? Bueno, esta clase obrera, recordemos, nace con salarios muy bajos, muy pobres, muy magros. Pero la necesidad de ir a trabajar todos los días. Entonces ese nuevo obrero inglés lo que necesitaba es tener asegurado la comida. Esta es la gran pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y la comida de qué tipo? Bueno, como la carne, como el trigo, como el maíz. Pero además Inglaterra necesitaba tener, para esta producción en escala que comenzaba a tener, otros productos primarios, como la lana de oveja o el cuero de vaca. Y acá permítanme hacer una pequeña alto a este estudio, a este análisis, para invitarlos a leer, si ya no lo han hecho anteriormente, sobre el pensamiento económico del gran prócer que tuvo la Argentina, que fue Manuel Belgrano. Ya en 1794, Belgrano advertía que Argentina no podía ser proveedor de estos productos porque estaría creando desocupación interna y ocupación en el país comprador. ¿Por qué motivo? Porque si le vendemos lana, ellos nos iban a vender un pullover. Si nosotros le vendíamos cuero, ellos nos iban a vender un zapato. Entonces, teniendo la posibilidad de hacerlos nosotros, lo que estamos haciendo básicamente, o lo que Belgrano nos estaba advirtiendo, es que estamos creando desocupación acá en la Argentina y creando ocupación afuera. Entonces, bueno, me permito recordarles esto, y si no han leído el pensamiento de Belgrano, el pensamiento económico, háganlo porque es más que interesante. Bien, entonces, el papel que jugó la División Internacional del Trabajo, en este caso, desde las potencias de Europa, que eran productoras, en este caso, de bienes industriales. Ellos tomaban la materia prima que le compraban a los países periféricos, a sus colonias, lo transformaban y se lo volvían a vender. ¿Sí? Y así fue como estos países fueron creando riquezas. Y asignaron a sus colonias, si bien Argentina no era colonia directa de Argentina, le asignaron a esos países ser el papel de productores de alimentos y materia prima. Y así es como aparece Argentina en esta historia. Argentina que fue bendecida con tierras en la pampa húmeda, las tierras más fértiles del mundo. ¿Para qué? Para su cultivo. Y acá la pregunta que tenemos que hacernos es, en el orden local, ¿qué necesitaban los terratenientes argentinos para cumplir con esta demanda de los países europeos? Para esto escuchemos qué es lo que nos dice un economista argentino como es Santiago Fraschina. El
terrateniente necesitaba capital, trabajo y tierra, y esas tres cosas, ¿quién se las dio? El Estado argentino, fuertemente intervencionista. Y ahí fue como construyeron el modelo agroexportador, que obviamente era un modelo de concentración de la riqueza y del ingreso, a tal punto que, fíjense que trabajan de sol a sol. Adivinen qué hacía la oligarquía argentina en el siglo XIX. Recorrían Europa durante 2 años mientras el gaucho trabajaba su tierra. Y mientras ellos tenían la vaca atada, el 90% de los argentinos debajo de la línea de subsistencia. Interesante, ¿no? Bien. Hay un rasgo distintivo que nos plantea Santiago Fraschina en este análisis, ¿sí? En función de todo lo visto, Santiago Fraschina lo que nos está diciendo básicamente es que hubo una fuerte intervención del Estado argentino para que se construyera esta fenomenal modelo de agroexportación de productos primarios y de cultivos hacia los países centrales de Europa. Tuvo que intervenir fuertemente el Estado argentino, ya veremos ahora en un rato de qué manera interviene, proveyéndole obviamente tierras a los terratenientes. Aquí no van a escuchar ustedes la queja por parte de algunas élites, de algunos economistas, liberales en este caso, sobre que el papel del Estado es malo. No, acá hubo una intervención directa hacia una clase social determinada y ahí cuestionamiento no hay. Sí los hay cuando el Estado interviene para aquellos sectores más desfavorecidos, frente a aquellas personas que no tienen trabajo, frente a alguna crisis económica, y la mejor forma es la intervención del Estado cuando incentiva la demanda agregada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí vamos a escuchar la queja de las grandes élites. Bien, y otro rasgo distintivo que tiene el análisis de Santiago Fraschina es que, no es un dato menor, el 90% de los argentinos en ese contexto vivían por debajo de la línea de subsistencia. Entonces, ¿dónde están los grandes atributos que dijo tener este modelo agroexportador? ¿Sí? Bien, hagamos un pequeño alto en este análisis y nos encontramos en el siguiente video. Bueno, habíamos visto en el tape anterior cómo el surgimiento de la máquina de vapor modificó sustancialmente la forma de producción en el mundo europeo, en especial obviamente en Inglaterra, que es donde había nacido esta invención. Había nacido justamente en Inglaterra una nueva clase social, la obrera industrial, y la necesidad de esos países centrales de hacerse de alimentos baratos era un objetivo para ellos primordial. Ese obrero debía ir a trabajar todos los días y el salario, que era pobre, era escaso, debía servirle básicamente para sus requerimientos mínimos. Entonces, Europa necesitaba encontrar alimentos baratos. Por otro lado, el rol que cumplía Argentina como proveedor de alimentos y materia prima lo llevó a necesitar de tierra, capital y mano de obra. A partir de ahora veremos en este siguiente video cómo Argentina cumplió de alguna manera con esa demanda solicitada por las potencias europeas.
Bueno, el terrateniente argentino necesitaba tierras. ¿Y quién se las dio? Bueno, la campaña al desierto, que se originó aproximadamente en el año 1878, tuvo como finalidad la de extender la frontera agrícola avanzando sobre las tierras de pueblos originarios, hasta su completo exterminio, lo que significó un verdadero genocidio humano. Las tierras más fértiles, como consecuencia de esa campaña al desierto, quedaron en pocas manos, solamente en 360 familias. Y esto le cerró las puertas al acceso a las tierras a los inmigrantes europeos que vendrían un tiempo después, o que llegaban por ese entonces de distintos países de Europa. Obviamente que sumado al gaucho, que fue quien originalmente trabajaba estas tierras. En este sentido, la oligarquía se consolida como clase social dominante. Y otro rasgo distintivo que tuvo esta campaña al desierto para proveerle de tierras al terrateniente fue justamente lo que decíamos recién. Llegaron de Europa para trabajar estas tierras aproximadamente unos 4.200.000 inmigrantes. Ahora, estos llegan fruto y producto de que la revolución industrial dejaba a muchas personas sin trabajo y estos debían buscar de alguna manera otros horizontes. Lo que antes hacían 50 personas, hoy lo hacía una máquina. Y otro rasgo distintivo que tuvo esta inmigración es que, provista obviamente por el Estado argentino, una vez más interviene favoreciendo a las clases más altas, la inmigración tuvo por finalidad aparente la de poblar un extenso país, pero además escondía el viejo anhelo de civilizar al país, con ingleses, alemanes, franceses, y así de alguna manera blanquear a la población de negros y mestizos. El terrateniente argentino necesitaba un medio de transporte para despachar al puerto toda su producción. ¿Quién se las brindó? ¿Quién se los dio? El desarrollo de la red ferroviaria en la Argentina fue esencialmente acelerada por el modelo agroexportador. Había comenzado a pensarse una red ferroviaria, pero se aceleró a pasos agigantados por este motivo. Este emprendimiento fue financiado en primer lugar por el Estado argentino y luego, a conveniencia obviamente, por capitales británicos y franceses. La red ferroviaria fue pensada para que convergiera desde los principales lugares de producción, pensemos de Argentina y su extensión, y los distintos lugares donde se producía el alimento, para que convergiera justamente a la ciudad de Buenos Aires. ¿A dónde? A su puerto. Para ponerle fecha, digamos que la construcción comenzó en 1855, al firmarse distintos contratos entre el Estado y empresas inglesas. En este sentido, es importante
destacar que el Estado argentino le garantizó la rentabilidad del 7% a los ingleses. ¿Y qué significa esto? Que si los ferrocarriles perdían plata, el Estado los subsidiaba. ¿Les recuerda algo esto de subsidiar? Cuando es a las clases más altas, no hay queja. Históricamente no hay una queja. Ahora, cuando se subsidia a las clases más bajas, ahí está presente la queja. Diríamos que es una doble vara histórica. El terrateniente argentino necesitaba que alguien le trabaje la tierra. ¿Y quién le proveyó de mano de obra barata? Bueno, como decíamos o adelantábamos, primero fue el gaucho quien le trabajaba la tierra al inmigrante, al terrateniente. Pero luego se necesitó armar desde el Estado un fenomenal traslado de personas de Europa a la Argentina. Esta inmigración masiva debió pensarse para proveer de mano de obra barata a los terratenientes. Y este es el lugar donde en principio se dirigían estos inmigrantes, a lo que se conoció como el Hotel de Inmigrantes por esos días. Entonces, por pocos días el Estado le brindaba alojamiento y luego el Estado le obsequiaba un viaje, un pasaje gratis en tren al lugar de destino, llámese campo u otra localidad. En definitiva, podemos hablar de un modelo agroexportador argentino que se caracterizó por concentrar la riqueza extraordinaria en pocas manos. ¿Y quién fue el único que le pudo asestar un golpe a este modelo agroexportador? Otro modelo que fue pensado para generar un pleno empleo, que fue pensado para sustitución de importaciones, es decir, todo aquello que el país le compraba a otros debía comenzarse a fabricar y a producir acá. Esto obviamente iba a generar salarios más altos al industrializarse el trabajador, y cuando un trabajador tiene salarios altos, accede a consumir en primer lugar en su propio mercado. Entonces es un modelo que incentivaba el mercado interno. Y es un modelo que no excluía a nadie. Al contrario, también incluía al campo. En definitiva, podemos pensar que este otro modelo que se contrapuso al modelo agroexportador estaba asignado por un constante y permanente crecimiento. Sabemos que el crecimiento se mide a través de su PBI, un desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo podemos pensarlo en países donde fabrican satélites, centrales nucleares, autos, aviones, etc. Y este modelo fue el modelo peronista. ¿Se entiende por qué ese odio histórico de la oligarquía al peronismo? El modelo agroexportador cierra cuando tiene salarios bajos, cuando las personas consumen lo menos posible, de tal manera que toda la producción excedente se exporte. Como decíamos, un modelo donde los salarios son altos, donde se sustituye la importación, donde se le agrega valor a esas materias primas, va a constituir con el tiempo personas con salarios más altos que consuman más, y cuando uno consume más, consume mejor
mejor alimentación en cantidad y calidad. Bien, dejemos una vez más este video acá y continuamos en la última parte, en el último video, para cerrar la idea de este modelo agroexportador. Bueno, continuando con este análisis del modelo agroexportador argentino, diríamos, como para ir cerrando el tema, una pregunta. ¿Qué país en la actualidad cumple el papel de la Inglaterra del siglo XIX? Ya vimos las características de Inglaterra, de sus necesidades, de ser provisto de materia primas, insumos, alimentos baratos para su clase industrial, que Argentina le proveyó de todo eso, con mano de obra barata. Pero hoy, en la actualidad, en pleno siglo XXI, ¿qué país comienza a cumplir exactamente el mismo papel? Exacto, China. China se encamina a ser la primera potencia del mundo. En pocos años más está provisto, está proyectado, que va a posicionarse como la primera potencia del mundo. Y esto es así porque viene creciendo a un ritmo de aproximadamente un 10% año tras año. Tal vez en los últimos años, pre-pandemia, lo haya hecho a una tasa menor, pero en la ponderación de los últimos 20 años viene creciendo a ese ritmo. A tal punto que podríamos afirmar que en estos últimos 20 años sacó de la pobreza a aproximadamente 700 millones de chinos. Y esto tiene sus consecuencias. Un país que sufre permanentemente una inmigración interna del interior hacia las grandes ciudades, donde todos los días nace una nueva industria, estos nuevos obreros industriales, empieza a sonar, ¿no?, algo parecido a lo que veníamos hablando, estos obreros industriales acceden a un mejor salario, a un mejor estándar de vida, necesitan obviamente alimentos. Los chinos siguen comiendo arroz, eso no lo abandonaron, pero ahora también comen cerdo. ¿Y el cerdo de qué se alimenta? Bien, lo dejamos planteado ahí. Entonces, decíamos que viene necesitando alimentos y China no llega a alcanzar a producir el 10% del total de su consumo, de lo que necesita. Entonces, una vez más, ¿quién es el país que le va a proveer de alimentos? ¿O de qué tipo de alimentos? Bueno, acá el productor argentino, en esta idea de rentabilidad relativa, ¿qué significa rentabilidad relativa? Que si yo tengo la posibilidad como productor de pensar qué cultivo me va a dar mayor rentabilidad, y bueno, voy a elegir aquel que justamente me da más rentabilidad. Si bien históricamente Argentina fue un país que produce y produjo trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, entre otros cultivos, hoy el cultivo vedette es la soja, que es justamente lo que necesita China para alimentar a sus cerdos. Entonces, imaginemos nuestros campos,
donde antes se producían estos cultivos, el trigo, el maíz, el girasol, hoy empiezan a ser invadidos por este proceso de sojización, ¿sí? A tal punto que esto ya empieza a tener un impacto medioambiental. Los desmontes, la tala de bosques, ¿sí? Para crear nuevos espacios donde cultivar soja. ¿Para qué? Para ser exportada. ¿Para qué? Para alimentar cerdos. Porque eso es lo que esta nueva clase social industrial china, en este caso, se alimenta. Entonces, si dejamos de producir estos cultivos tradicionales para la Argentina, comienzan a escasear. ¿Y qué pasa cuando comienza a escasear ciertos alimentos con el precio de esos alimentos? Sí, el precio de estos alimentos suben. Y esta es una de las razones por la cual el precio de los alimentos en Argentina suben. Una de las razones. Y esto obviamente tendrá un impacto en la inflación mensual. Al subir el precio de los alimentos, esto impacta en nuestra inflación mensual. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, sin caer en ciertos tecnicismos, hay un organismo público que todos ustedes conocen, que se llama el INDEC, que hace un relevamiento mes a mes de una canasta de productos y servicios. ¿Cuáles son los productos y servicios que releva el INDEC? Estos. Son 12. Alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios. Todo esto constituye una canasta de productos y servicios que mes a mes lo que hace el INDEC es relevar el precio de estos 12 ítems. ¿Y cómo va a impactar la variación de precios? Que de eso se trata, conocer que es la inflación, cómo varía el precio un mes en relación al anterior. Bueno, a través de esta ponderación, y acá tomo como ejemplo el Gran Buenos Aires, el primero, segundo y tercer cordón, que es donde confluye la mayor densidad poblacional del país, en estos porcentajes. La variación del precio va a impactar de acuerdo a estos porcentajes que fija el INDEC. Y fíjense que el mayor porcentaje está dado en alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Por qué se fija esto? Porque en promedio toda la población argentina insume o destina de su salario, de sus ingresos, a este rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas. E impacta en este porcentaje. Por supuesto que de estos 12 ítems y de esta proporción, la sumatoria no tiene que dar el 100%. Y esto explica, de alguna manera, el crecimiento del precio de los alimentos y del impacto de la inflación. No es la única. Sabemos que la inflación tiene distintas causas, es multicausal el motivo por el cual se genera inflación en la Argentina. A diferencia de este discurso tradicional e histórico de los liberales que dicen que la inflación es fruto y producto de la emisión monetaria. Es multicausal. Y este es uno de los puntos centrales. Bien.
Reflexiones finales para cerrar este tema. Podemos decir que el modelo agroexportador fue y es un modelo pensado para pocas personas, para un país de pocos y para pocos. Necesita indefectiblemente un país con bajos salarios, para que la gente no consuma y todo se exporte. A diferencia de un modelo industrialista, donde el obrero tiene un mejor salario y, obviamente, como consecuencia de un mejor salario, accede a mayor consumo. El tema es complejo, es interesante y es extenso. De alguna manera hemos abierto un montón de ventanas que es importante seguir analizándola, profundizándola, estudiando, ¿sí? Ya que hemos tratado de dar algunos tópicos esenciales y básicos. Pero la esencia de estos videos es y sigue siendo la de pulverizar estos mitos que ya se han hecho carne y callo en nuestra subjetividad. Y nuestra función es pulverizar estos mitos. Y por ese camino andamos. Así que, bueno, nos estamos viendo en un siguiente mito económico y hasta entonces los saludos. Chao.